mañana. Bye, Cachicha. Bueno, regresamos a las 8:15 de la mañana y vamos ahora con el comentario del hermano y amigo Víctor Villanueva, el hijo más grande de Leonel Fernández. Cuando tú seas canciller, acuérdate de mí. Canciller. Sí. Es un buen cargo. Esa oficina me encanta. Ajá. En Caoba me gustaba más, porque ahora la tienen que de blanco, pero en Caoba era mejor. Sí, porque tú tienes animadversión hacia una persona, yo lo sé. No a nadie. Ah, ok. Por cierto, el ministro tiene COVID, el de Relaciones Exteriores. El canciller anunció que tiene, Sí. que está positivo a COVID. Señores, Sí. el país se ha ido colando en esta Solo él semana, tiene COVID ahí. que es una Pero eso semana no diga esa bastante palabra. cargada de informaciones, hechos noticiosos, sometimientos, etcétera, etcétera. Pero hay un tema que ha empezado a tener determinada cabida y ha llevado a muchos sectores del país a mostrar determinadas preocupaciones de cara a lo que significa someter en este momento a un debate sobre lo que es una reforma fiscal o una reforma tributaria, o lo que aspira el sector privado a que sea simplemente un pacto fiscal de cara al contexto actual que vive el país. La verdad es que desde el año 2016, según la ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo, este pacto fiscal debió de haberse sometido en el 2016. Pero como dice el presidente Leonel Fernández, como el gobierno anterior estuvo sometido en una agenda oculta de reelección para un tercer periodo, nunca iba a someter, como al efecto nunca hizo, un tema de reforma fiscal o reforma tributaria, porque eso siempre denota negatividad sobre la administración que actúa sobre esa línea. Así que dejaron pasar la estabilidad económica, el desarrollo económico que estaba teniendo la economía, para colar ahí más bien sus intereses particulares y no atender los lineamientos estratégicos del desarrollo nuestro, y sobre todo romper con este esquema tan desigual en la generación de riqueza, en la distribución de la riqueza que tiene este país, y que de alguna u otra forma ya es necesario desde hace muchos años, desde hace muchas décadas, una revisión profunda a lo que es el sistema tributario de la República Dominicana. Hemos hablado mucho del impacto de la corrupción en la desigualdad social que tiene el país. Hemos hablado mucho del dominio de élites, de clases, sobre como causal de que marca la diferencia entre una clase social y otra en nuestra nación. Pero también el impacto del diseño tributario del país incide mucho en lo que significa la redistribución de las riquezas en una nación, y que, como estamos actualmente, es bastante desigual, es bastante desconfigurado. Mientras usted tiene una carga como clase media, usted paga por todo, no tiene acceso al régimen de excepciones fiscales que tienen sí los grandes capitalistas que se dedican a determinadas actividades de la economía y que pueden acceder a exenciones fiscales en atención a un interés legítimo estratégico del Estado para fomentar determinadas áreas, como es el caso, por ejemplo, zona franca, generación eléctrica, como es el caso también del sector turismo. Pero en lo que es el contexto de las clases bajas, entonces la clase baja queda supeditada a la óptica que tenga el gobierno de turno para fomentar determinadas calidades de empleos y sobre todo determinados programas, eficacia en determinados programas de ayuda social, en este caso, como está en República Dominicana desde el año 2004, ayuda social condicionada. Pero, ¿qué pasa con la clase alta? La clase alta es la que está conectada precisamente a la generación de riquezas, y es la que, cuando la economía crece un 10%, solo ellos que generan capital sí se sienten felices, porque los salarios que accedemos a la clase media se mantienen igual, no lo suben, pero cuando la economía crece, el capitalista sí tiene acceso a ese crecimiento, a esa estabilidad de la economía,
porque ni siquiera la clase media se beneficia de la estabilidad de la economía, porque siempre hay un grado de especulación de precios o hay un grado de índice de inflacionario en los productos que se transan en la economía. ¿Cuál es el contexto que tenemos actual? Es bastante preocupado con la presente administración del gobierno Luis Abinader. Genera mucha preocupación porque es un gobierno que carece de una línea ideológica determinada. Es un gobierno que no se sabe cuál es su corte ideológico, cuál es su óptica de carácter ideológica, si es de derecha, si es de centro, si es de izquierdas. Por sus prácticas y sus credos que han ido matizando en los últimos meses de la campaña electoral pasada y en los meses que llevan gobernando la nación, se puede entender claramente que es un gobierno de corte eminentemente capitalista. Es un gobierno que profesa por el capitalismo. Y ahí se ve claro el hecho de que cuando sometieron el proyecto de presupuesto a la nación, ahí se determinó y se graficó muy bien cómo este gobierno, inclusive por carecer hasta de las bases propias de las ciencias políticas, comete el absurdo de castigar, de proponer castigos fiscales a la clase media, que fue la misma clase que hacía unas semanas le había votado para que accediera a la primera magistratura del Estado. Entonces, en esa desconexión ideológica de no entender ni siquiera los conceptos básicos de las ciencias políticas, someten este anacrónico documento de presupuesto, de proyecto de presupuesto a la nación, que luego tienen que retirarlo por la resistencia que se le armó, pero evidenció claramente cuál es su afán. Y es un gobierno que está dirigido y encabezado por capitalistas, personas que generaron fortunas aquí en el país, pero ni siquiera aportan al sistema tributario del país, porque sus capitales generados en el país, incluyendo lo del presidente Luis Abinader, están en paraísos fiscales. Lo tienen en Islas Vírgenes, está en su declaración de jurada de bienes. Eso está ahí, yo no lo estoy inventando. Entonces, usted que generó capital aquí en el país, usted que lo tiene fuera del país, para no pagar aquí donde lo generó, entonces, ¿cómo usted cree que vamos a tener una reforma fiscal que vaya a gravar los grandes capitales como han hecho todas las naciones y más en este contexto? En Estados Unidos, los multimillonarios solicitaron por escrito formalmente, grábennos más. Usted tiene ahí a los grandes multimillonarios estadounidenses y europeos donando sumas extraordinarias, adicional a lo que pagan fiscalmente. Donan los salarios de manera muy holgada para que los gobiernos puedan sustentar los programas sociales, que era lo que se aspiraba que hiciese este gobierno, que es de un partido que de alguna u otra manera tiene una heredad en la socialdemocracia. Entonces, ahora mismo estamos en un momento bastante convulso, inequívoco, porque venimos de la irresponsabilidad marcada del gobierno anterior de pasarse 4 años de estabilidad económica, de tranquilidad económica a nivel global, sin haber sometido un programa, una reforma tributaria acorde a como mandaba una ley, y tenemos entonces ahora como timonel a alguien que no va a gravar a los grandes capitales. ¿Qué está pasando en Colombia? Es precisamente una reacción social a estas circunstancias que también estamos en República Dominicana. Todos los países de la región no tenemos cómo financiar esto. No tenemos cómo financiar a más largo plazo el impacto económico que tiene esta pandemia. Entonces, se está yendo hacia lo social, porque ya los gobiernos se están ralentizando, las clases sociales están cada vez más convulsionadas, golpeadas,
y la dermis entre gobierno y clase social, sobre todo media y baja, está totalmente más lacerada. Y en Colombia, ¿qué tenemos? Ustedes saben qué hizo el gobierno de Colombia. Por buscar 6.300 millones de dólares, 6.300 millones, porque el Producto Interno Bruto a ellos les cayó un 4.1%. ¿Pero ustedes saben cuánto cayó en República Dominicana el Producto Interno Bruto? Un 11,1%. Lo que está pasando en Colombia es por un 4,1% del Producto Interno Bruto. Aquí ha caído un 11,1%. Y el gobierno ya abrió el debate de entrarnos a una reforma tributaria. Pero en Colombia se inventaron que la reforma, oigan el nombre de la reforma fiscal en Colombia. Ley de Solidaridad Sostenible. Es una cuestión tan filosófica como increíble. Y eso lo que busca es que lo que han hecho es cargar a la clase media. Y eso ha provocado todo tipo de estallidos sociales y manifestaciones sociales en Colombia. Entonces, la advertencia que hace Leonel Fernández es correcta. Y yo quisiera que Luis Abinader entendiera eso. Y esto no es cuestión de oposición. Esto es cuestión relacionado a tener el tino de cómo y qué hacer. Porque si vamos a complacer a la clase alta, que es la clase social a la cual se le obedece en este país, y sobre todo porque sería en complacencia de los mismos que nos dirigen entre el presidente, la vicepresidenta, el secretario de la presidencia y el ministro administrativo de la presidencia, empresarios todos, capitalistas todos, yo lo que creo es que están jugando con unas bases que no tendrán cómo paralizarla si así lo hacen. Porque el mandato electoral que tienen es también bastante susceptible, porque ustedes fueron elegidos por menos de la mitad de lo que estaban aptos para votar, y a razón del volumen total de votantes, ustedes solo tienen la legitimidad del 25% de la población del país. Bueno, gracias a Víctor Villanueva por su comentario del día de hoy. Tu mañana. Bye, Cachicha.